Dios te bendiga mucho. Seguimos acá estudiando y practicando la palabra del Señor. Y vamos a hablar de un tema que está buenísimo. Vamos a hablar de servicio. Y si hay alguien que nos ha enseñado a servir y que lo ha hecho de manera excelente, ese es Jesús. En Él nos vamos a guiar y vamos a estar aprendiendo para poder ser buenos servidores de Cristo. Porque el Señor nos llamó para amarnos, para darnos salvación, pero también para que podamos servir, para que podamos ayudar a otros a que puedan alcanzar el propósito para con sus vidas. Dice, ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de servicio que nos enseñó Jesús? Ojo con lo que vas a responder, porque esto es un compromiso. Servir a Jesús es un privilegio. Ser siervo de Dios es el honor más alto que puede recibir un hombre. Yo doy testimonio de esto. Mira, podés recibir muchos títulos, podés recibir un montón de cosas, pero no hay nada más lindo, más grande, más hermoso que el ser un servidor de Jesucristo. Es un privilegio y es el título más grande y más hermoso que puedas conseguir a lo largo de toda tu vida. Jesús fue un siervo modelo y mostró al mundo entero su disposición de servicio. Estando Jesús con sus discípulos, tomó la iniciativa de lavar los pies de ellos. Esta tarea a menudo era realizada por uno de los sirvientes y se hacía cuando llegaban los huéspedes o invitados de la casa. Pero Jesús se colocó una toalla en la cintura, del modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Si Dios hecho hombre estuvo dispuesto a servir, nosotros que somos sus seguidores también debemos ser siervos, dispuestos a servir con amor y glorificando a Dios. Hoy Jesús te está llamando para que le sirvas. Depende de ti que el reino de Dios se pueda expandir en todo el país. Servir a Dios es servir al país. También al mirar a Esteban como siervo, vemos que antes que una persona de fe, su vida por el Evangelio debe estar dispuesta a vivir por el Evangelio. Una de las maneras que Dios prepara a sus siervos es ubicándolos en posiciones insignificantes. Su deseo de servir a Dios se traduce en la realidad de servir a otros. Esteban fue uno de los elegidos para distribuir los alimentos de la iglesia primitiva. A pesar de ser un buen administrador y un predicador eficaz, él era conocido por sus cualidades espirituales de fe, sabiduría, gracia, poder y por la presencia del Espíritu en su vida, pero fue un líder y maestro excelente. Las lecciones que aprenderemos de su vida son muy importantes. Y acá tenemos dos ejemplos. Un Jesús que no le importó calzarse la toalla a la cintura y poder lavar los pies de todos sus discípulos, que no es lo mismo que lavar los pies de tus hijos o de tu señora, de tu esposo. Pues dirá, pastor, usted no sabe el olor a pata que tienen. No. El olor a pata que tenían estos, antes no había auto, no había nada, caminaban por millas. Y sin embargo llegó Jesús, cansados como estaban, sacó sus sandalias, imagínense todo el polvo, olor a pata, todo lo que hay por ahí, y lavó uno a uno sus pies. Así que, si Jesús pudo hacerlo, nosotros también. Esteban, con su humildad, era sabio, predicador, sin embargo fue elegido para servir las mesas, y fue un ejemplo para nosotros, y fue un ejemplo su vida, no solo de saber el Evangelio, sino de vivir el Evangelio. Vamos a aprender de estos dos siervos de Dios. El esfuerzo por lograr la excelencia, aún en las tareas más insignificantes, eso es una de las cualidades de servicio que nos dejó Esteban. No le importó que eran solamente las mesas. Dijo, no, yo ya sé predicar, soy sabio, tengo el espíritu, ¿cómo voy a servir las mesas? No, tomó ese trabajo y lo hizo con excelencia como un siervo de Dios. Un siervo de Dios, para un siervo de Dios no hay trabajos más espirituales o mejores o importantes que otros. Para un hijo de Dios es lo mismo limpiar un piso que predicar, es lo mismo aconsejar que limpiar un inodoro. Eso es el verdadero servicio, cuando hacemos con excelencia, sea lo que sea, y no solamente lo que me gusta o para lo que me considero preparado.
La preparación para responsabilidades mayores. Las cosas, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Cuando Dios nos da cosas para hacer para nosotros insignificantes, nos está preparando para lo grande que Él tiene. De lo insignificante, Dios hace cosas importantes. Por eso es que si le sos fiel limpiando ese inodoro y dejándolo brillante, Dios te va a poner en alto. Ahora, si renegás por limpiar el inodoro, Dios no te va a dar ni para servirle a nadie. En lo poco debemos ser fiel y Dios nos pondrá en lo mucho. El concepto de servicio y de siervo. ¿Qué es servicio? Es el trabajo que consiste en satisfacer las necesidades de los demás en forma voluntaria, incondicional y desinteresada, por amor, agradecimiento, obediencia a Dios. Ministrar es servir. A veces decimos, yo no estoy para servir, estoy para ministrar. Ministrar es servir. ¿Cómo? De manera por amor, en agradecimiento y de manera desinteresada. Esa es la verdadera motivación del servicio. No sirvo para ser reconocido, no sirvo para decir, yo soy la maestra de la escuela de crecimiento. Sirvo en agradecimiento por lo mucho que Él me dio. Sirvo en obediencia, sirvo en amor porque amo lo que Dios ama a las personas. Sirvo con una motivación correcta. ¿Qué es el siervo? El ser siervo es un estado o cualidad de aquel que vive para servir. Para los cristianos este concepto significa estar sometidos a Dios en primer lugar y después a los demás. Significa también hacer de la mejor manera lo que corresponda a favor de los demás, con el fin de satisfacer sus necesidades. Un siervo es aquel que está dispuesto a servir a otros, a fin de suplir sus necesidades y no solamente mirarlas de uno. No, hoy no, estoy cansado. Es que no, el siervo no está mirando sus propias necesidades, está mirando la necesidad de otro. ¿Qué le voy a ayudar si no tengo yo? El siervo es aquel que quizás se saca su abrigo para dárselo a aquel que no tiene. El siervo mira la necesidad del otro y está dispuesto a servir. Principios fundamentales del servicio. El apóstol Pablo era una persona que sabía y conocía acerca de lo que era el servicio. Por esa razón, él nos dejó dos principios fundamentales que nos servirán de guía de cómo servir. Primero, que debemos servir como si estuviéramos sirviendo a Cristo. No debo servir, le voy a dar al pastor esto y al hermano nuevo, no. ¿Le debo dar a qué? No. Debemos servir a todos, al pastor, al nuevo, a todos como si estuviera sirviendo a Cristo, de la mejor manera, con el mayor amor, como si Cristo fuera en todas las personas. Debemos servir como si Cristo mismo estuviera sirviendo. Cuando servimos a otros es como si nuestro mismo Señor lo estuviese haciendo. Por eso es por lo que debemos hacer nuestro servicio con la misma calidad y excelencia con la que el Señor lo haría. Esto es re importante. Debemos hacerlo como si esa persona fuera Cristo, la primera, y la otra, hacerlo como si nosotros fuéramos Cristo y queremos enseñarle a esa persona cómo es Cristo. Por eso es que tenemos que hacerlo de la mejor manera. Porque si Él fuera Cristo, lo vamos a hacer con excelencia. Ahora, si nosotros fuéramos Cristo, también lo tenemos que hacer con excelencia para dejar bien parado al que vive en nosotros, que es Jesucristo. Ahora, dice Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y a los hombres. Debemos hacerlo de buena voluntad, como siervos de corazón, con voluntad. No, bueno, te sirvo, pero no me importa. No, con voluntad, con ganas, con toda la intención. Característica de los grandes siervos. Cristo es nuestro mejor ejemplo de servicio. Cristo renunció en forma voluntaria a sus privilegios divinos, se humilló y fue obediente al Padre para tomar forma de siervo y ser semejante a los hombres. El propósito de Cristo al convertirse en el hombre fue dar su vida
en rescate por todos nosotros. Como cristianos que somos, debemos seguir los pasos de nuestro Salvador. Es importante que sigamos el ejemplo de Él, porque Él fue y es el modelo de humildad, de madurez y de liderazgo, porque lo que más lo caracterizó fue el servicio hacia los demás. Su forma de servir estableció un ejemplo. Es así como Él mostró a sus seguidores cómo servir y no pidió a quienes seguirían con su obra en la tierra. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Debemos seguir de esta manera, muriendo, renunciando aún a nuestros propios beneficios para poder servir a otros, haciéndolo en amor, haciéndolo sin interés, haciéndolo de manera gozosa, con ganas. Las personas perciben, no debemos subestimar al otro. El otro sí se da cuenta si le estamos sirviendo por amor o porque lo tengo que hacer. Y no hay nada más feo que el otro vea que yo estoy haciendo algo porque lo tengo que hacer. Debo hacerlo de todo corazón y con amor, como Cristo lo hizo con nosotros. Dio su propia vida por amor a vos y por amor a mí. Análisis de otros siervos de Dios. A los que les gusta descubrir características de gente de éxito, aquí tenemos unos ejemplos. Josué, Eliseo y Timoteo empezaron sus ministerios en una relación de servicio con sus entrenadores, que fueron Moisés, Elías y Pablo, respectivamente, para que ellos sean más eficientes y eficaces dentro de la obra de Dios. Moisés fue el líder de Josué, Elías fue el líder de Eliseo y Pablo fue el pastor de Timoteo. Vamos a ver cómo hacían y cómo fueron. Josué, Eliseo y Timoteo llegaron a tener ministerios muy similares a los de sus entrenadores. El conflicto que hoy muchos se están enfrentando es que desean tener ministerios grandes y exitosos, pero sin una previa relación de servicio, es decir, no quieren pagar el precio de servir a otros. El reino de Dios funciona a la perfección con el principio de la siembra y la cosecha, de modo que si servimos a otro cuando tengamos nuestro ministerio, otros nos servirán a nosotros. Tomando ejemplo de estos siervos de Dios, al servir a otros, trae los siguientes resultados. Uno llegará a ser la multiplicación de quien ha servido. Vemos a un Moisés y vemos a un Josué. Josué estuvo al lado de su líder siempre, le sirvió, estuvo ahí, siempre fiel, obediente. De hecho, Josué tuvo su siervo fiel, obediente. Todo lo que hacemos como siervos, después lo vamos a tener cuando seamos líderes, porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Muchos quieren grandes ministerios, pero no están dispuestos a ser siervos, sino a que todos me obedezcan. Si nunca obedeciste, nadie te va a obedecer. Si nunca aceptaste una orden, nadie va a aceptar tu orden. Si nunca aceptaste un consejo, nadie va a querer ser aconsejado por vos. Porque vale mucho más nuestro testimonio, lo que hicimos, lo que fuimos. Eso vale mucho más que lo que podamos aprender o saber. Por eso que es muy importante el poder estar dispuestos a recibir para después poder tener que dar a otros y cómo influenciarlos. Uno llegará a tener sus propios servidores y uno llegará a ser más que aquel que ha servido. Yo siempre oro con las chicas que tuve que liderar a que puedan recibir, le pueden preguntar desde mi primer grupito. Siempre oro y les digo, ojalá ustedes puedan tener el doble de lo que yo tuve. Dios les dé aún el doble de lo que me dio a mí en ministerio, en todo. Sean usadas de manera doblemente. Porque esa es la ley de Dios. Debemos gozarnos, no debemos tener miedo que aquel que formamos sea más grande que nosotros. Al contrario, debemos alentarlo a eso. No debemos ser techo de nadie, debemos ser escalera para que el otro pueda ascender, pueda subir, pueda crecer. Esa es la ley, porque a la vez que el otro, si uno que pudimos discipular puede alcanzar su propósito, ahí hemos obtenido la verdadera victoria. Ese es el verdadero secreto del éxito. La forma en que Dios prepara a su siervo. Nos llama para tener comunión con Él. Nuestro primer servicio o ministerio es el de estar en comunión con Él. Es amarlo a Él. Dios anhela estar con nosotros y nosotros también debemos desear estar con Él. Debemos buscar diariamente su presencia. Por eso que es importante poder ministrar a otros, pero enseñarle primeramente para ministrar a otros
que estar en comunión. Ellos con nosotros y nosotros con nuestro Señor. No podemos liderar de manera aislada lo que a mí me parece. Debo estar en comunión con Dios para poder guiar a las personas a Dios y no a lo que a mí me parezca, porque es un hilo muy finito. Yo no puedo liderar a nadie si no estoy en comunión con Dios. Y lo primero que tengo que enseñarle a esa persona es a que siempre esté en comunión con el Señor, para que toda decisión, todo lo que haga y todo lo que piense sea del cielo y no mío ni de otro. No tengo que enseñarle cosas mías, tengo que enseñarle cosas de esta palabra y que Dios me haya mandado. También la forma en que Dios prepara a sus siervos es mediante el quebranto. Dios nos quebranta para quitar toda la impureza y lo malo que hay en nosotros, para luego formarnos en sus manos y convertirnos así en vasos limpios, fuertes y hermosos, donde Él pueda derramar su Espíritu Santo y utilizarnos de esa manera como siervos. Quebrantándonos, Dios forja nuestro carácter para que seamos siervos con principios. Un cristiano con principios es un hacedor de la palabra de Dios. Decime la verdad, el tiempo de quebranto o el tiempo de necesidad es al que ninguno nos gusta pasar, pero es en el que más aprendemos, es en el que más crecemos, es el que más nos lleva a depender de Dios. Ahí ya no valen nuestras fuerzas, ahí es donde nos rendimos y decimos, no doy más. Y ves, por eso que ahí puede ser Dios en nosotros. Ahí dejamos ser a Dios y no ser nosotros. Por eso que es hermoso lo que dice acá. Cuando Dios nos quebranta, forja nuestro carácter, nos rompe para hacernos nuevos. Por eso es que debemos dejarnos quebrantar por Dios, para que Él forje el carácter de Cristo en nosotros. El quebranto nos ayuda a crecer en las cosas de Dios. También nos prepara en lo espiritual. Dios nos motiva a través de su Espíritu Santo a orar y a estudiar la palabra de Dios todos los días, con el fin de crecer espiritualmente y vivir conforme a los principios establecidos en la Biblia. Debemos saber que los siervos de Dios dependemos de su palabra, dependemos de aprender sus cosas, de estudiar, de prepararnos. A eso nos lleva, un siervo debe prepararse en la palabra de Dios. Dios nos llena con su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es fundamental. Debemos buscar su Espíritu. Estamos llenos porque Él está en nosotros, pero cada día debemos renovar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, para que todo consejo que demos y toda palabra que demos sean del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. El propósito de la llenura del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas o tener una experiencia sobrenatural, sino amar, testificar, servir, orar, tener fe, perdonar, vencer las tentaciones y salir victoriosos de las pruebas. No porque seamos un siervo que no nos va a tentar el diablo, no porque seamos un siervo que nunca más vamos a tener ganas de hacer cosas del mundo, no, porque el enemigo está ahí para tentarnos. El espíritu, el ser renovados en nuestro espíritu, el buscar el Espíritu Santo nos ayuda a vencer la tentación, nos ayuda a poder buscar a Dios, nos ayuda a poder resistir al diablo, nos ayuda a poder aconsejar a otros, a buscarle. Por eso es que necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo como siervos de Dios. Y también nos envía, de la manera en que el Padre envió a Jesús al mundo, Jesús nos envía a nosotros a llevar vida y esperanza, predicando la palabra de Dios ante el mundo que vive apartado del Evangelio. No porque yo sea un siervo es que llamando a otros a que evangelicen, sino que es mi mandato. Aun cuando sea el presidente de la Unión de las Asambleas de Dios, tengo que seguir predicando el Evangelio, porque a eso me mandó el Señor, a ir y predicar la palabra, enseñar a otros a que lo hagan. Este es mi mandato. Ahora, ¿qué cualidades debe tener un siervo de Dios? Primero, amar a Dios. Si un siervo de Dios ama más su ministerio que a Dios, está en el horno. Si un siervo de Dios ama más su familia que a Dios, está en el horno. Si un siervo de Dios ama más su propia vida que a Dios, está en el horno. Un siervo de Dios, al primero que debe amar es a Dios. Amar a los demás, es imposible ser un siervo de Dios si no amo al otro, porque mi vida va a centrarse en amar a los demás. Ser humilde, qué feo es cuando me la creo, ahora soy el siervo, abra las puertas.
No, el siervo de Dios. Jesús mismo era Dios hecho hombre y siempre se mantuvo humilde de manera de su corazón, humilde ante Dios. Íntegro, un siervo de Dios es íntegro, un siervo de Dios no tiene dobleces, un siervo de Dios es de una sola pieza. Las cualidades de un siervo de Dios es tener integridad, porque sos un ejemplo. Por eso no puede haber dobleces, no puede haber medias tintas, no puede haber engaños en tu vida. Tenés que ser íntegro, porque así es un verdadero siervo de Dios. Es abnegado, o sea, es entregado, es obediente, significa esta palabra. Se rige a esta escritura, ayuda al otro, está ligado, está abnegado, recibe un consejo. Así es un siervo de Dios. No es dominado por nada, o sea, no practica el pecado, sino que tiene dominio propio. No está dominado por nada. Un siervo de Dios tiene dominio propio para poder dominar aún sus propios deseos. Es generoso. Qué lindo es poder ser generoso y no ser tacaño. No existe un siervo de Dios egoísta o tacaño. Lo primero que es Dios es generoso. Dio lo más sagrado que tenía, su propio Hijo, para que vos y yo tengamos salvación. Si Él lo dio todo, nosotros debemos darlo todo. Respeta y se sujeta a las autoridades. Un siervo de Dios, lo primero que tiene es respeto a la autoridad. No voy a poder tener respeto si no respeto. No voy a poder pretender que la gente se me sujete si no soy sujeto a mis autoridades. Todos tenemos autoridades a las cuales debemos rendirle cuentas. Los líderes al pastor, el pastor a sus autoridades de la unión. Todos tenemos autoridades, ninguno de nosotros nos mandamos solos, sino que todos estamos ligados a una autoridad, porque es un orden que está prescripto en la Escritura, de que debemos sujetarnos a las autoridades para poder tener bendición. Así que te animo, no hay nada más lindo, así comenzamos esta lección, que ser un verdadero siervo, que ser como Cristo, que vino a servir y a no ser servido. Te animo en el Señor a que en este tiempo puedas poner por obra todo lo que hemos aprendido en esta lección y puedas ser un verdadero siervo de Dios con todas las letras. Puedas llegar a servir como Cristo, como Moisés, como Pablo, como Elías, que puedas ser un siervo de Dios como Cristo nos ha enseñado. Te animo en el Señor y te deseo de todo corazón que esto sea el propósito para con tu vida. Te amo con todo mi corazón y te animo a seguir estudiando en la Escuela de Crecimiento. Dios te bendiga mucho.